¿Qué son los adelantos científicos actuales en el campo de la embriología que han cambiado la visión de las primeras etapas de la vida humana? Bueno, pues en el módulo que le corresponde, que es el 2, nos dedicamos a platicar sobre las investigaciones de Helen Pearson, porque en la revista Nature, que es una revista muy prestigiosa desde el punto de vista científico, se publicó un artículo revolucionario hace unos años. Para las personas que creían que una sola celulita era pues una célula sin importancia y que esa, aunque fuera el cigoto, pues era simplemente una célula, y cuando este cigoto se reproducía y llegaba a la forma de mórula, que tenía 16 células ya, pues eran simplemente una bola de celulitas, ¿verdad? Y muchas gentes dicen eso pues por desconocimiento actual. Definitivamente desde siempre los médicos hemos sabido que la vida humana inicia en la concepción. Eso toda la historia de la humanidad lo sabe desde el punto de vista médico. Pero no mucha gente sabía que desde el inicio de esa concepción, desde el cigoto, ese ser es un pequeño individuo, un desarrollo, no solamente una celulita más. En primer lugar, el cigoto es la única célula verdaderamente totipotente en el organismo humano, porque puede producir todas las órganos, tejidos, funciones del ser humano completo. Eso no lo puede hacer ninguna otra célula más que aquella que está formada en la configuración cigoto. Y esta célula entonces desde el principio empieza a dividirse a través de esa aportación de Pearson a través de ejes que están fijos en forma molecular. Como les decía anteriormente, muchas gentes dicen, yo solamente creo en la ciencia. Ok, pues si creen en la ciencia tienen que creer esto, de que no se ve. No se ve porque las moléculas no se ven, sino que se tienen que, podríamos decir, pintar, ¿verdad? O localizar con unos marcadores específicos para que las personas que saben de eso puedan decirnos cómo están esas proteínas y esos marcadores. Y nosotros, obviamente, estos científicos que lo han corroborado y que lo han confirmado a través de investigaciones, pues lo estamos viendo, ¿verdad? Que es verdad lo que se está diciendo. El cigoto, en la segunda, a las 24 horas de la segunda fase ya de división, se va a dividir en una mitad porque va a tener un eje transversal y luego un eje longitudinal. ¿Qué es eso importante? Que molecularmente esos ejes nos están representando dónde van a aparecer las partes del cuerpo en una forma tan inicial de la vida, ¿verdad? Que son las 24 horas. Y ese eje, si vamos a suponer que ese es el eje longitudinal, la parte de arriba, poniéndolo ficticiamente, no es así porque le digo que es molecular, va a aparecer en un futuro la cabecita, abajo va a aparecer los pies o cola que le dicen la parte inferior de la columna vertebral. Posteriormente va a aparecer un eje que va a ser el dorso del bebé y otro que va a ser la parte ventral. En el artículo que les ponemos ahí se pone un bebecito junto con el cigoto para que vean cómo corresponderá en un futuro. Entonces hay cosas que no vemos, como pasa en muchísimas cosas de la naturaleza, ¿verdad? No vemos el aire, pero existe. No vemos muchos colores, pero existen. Y bueno, la ciencia nos dice que lo existe, que existen, ¿verdad? Igual, estas investigaciones nos dicen que eso existe. Por lo tanto, nosotros tenemos un pequeño ser ya formado molecularmente. Y obviamente eso es lo lógico en la ciencia. No aparecen espontáneamente los seres, ¿verdad? Sino que se inician en forma molecular, luego se van organizando, luego forman tejidos, luego forman órganos, luego forman sistemas, y eso es lo lógico en la ciencia.
Así que el ser humano desde su concepción no es nada más una célula o un grupo de celulitas, sino es un organismo pequeño que ya está configurado molecularmente.